Estamos queriendo compartir con ustedes un repaso de aquellas cosas que no son tan necesarias y prácticas, como es el hecho de tener un mayor conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Vamos a hacer un repaso bíblico de todos los hechos del Espíritu Santo, del cumplimiento de la promesa, de cómo Jesús hizo posible que esta promesa fuera realizada por el Padre. Y la manera más práctica es comenzando con el libro de los Hechos, porque Lucas le escribe a Teófilo. Evidentemente Lucas le estaba predicando y ya le había mandado el Evangelio, por lo visto, porque dice, y le recuerda acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. La promesa del Espíritu Santo, que está relatada en Juan capítulo 14, versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre y le daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. O sea, Jesús les está prometiendo que les va a enviar otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Cuando Jesús resucita, les dice en Hechos capítulo 1, versículo 4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora, ¿qué es lo que Jesús les estaba prometiendo? Jesús les estaba prometiendo a alguien que iba a estar junto a ellos, alguien que iba a estar junto a nosotros. Alguien de su misma clase, sería la traducción en griego. O sea, Jesús nos está diciendo, de la misma manera que les dijo a ellos, alguien que en mi ausencia hará lo mismo que yo haría. La venida del Espíritu Santo tenemos que entender que nos asegura la continuidad de lo que Jesús hizo y enseñó, como leíamos en el versículo de Hechos capítulo 1. Había dicho el ayudador, yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes. Él promete un ayudador, alguien que va a estar siempre con nosotros. Lo primero que vemos aquí es que el Espíritu no es impersonal, actúa como ayudador, o sea, tiene las características de una persona. Y toda persona tiene conocimiento. La persona del Espíritu Santo también lo tiene, y en Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, él tiene un conocimiento de todo lo que está en el corazón de Dios, de todo lo que es misterio revelado. Él tiene ese conocimiento para que nosotros podamos ser ayudados. Por lo tanto, tiene voluntad. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Toda persona, al igual que el Espíritu Santo, tiene sentimientos. La persona del Espíritu Santo tiene sentimientos y tiene sentimientos que pueden a veces producirles tristeza. La persona del Espíritu Santo se relaciona con los hijos de Dios y se puede entristecer cuando no se hace la voluntad del Padre. Dice en Efesios 4:30, no pongan triste al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. O sea, nosotros tenemos una promesa de vida eterna, de una redención, y que para eso tenemos un camino dentro de la voluntad de Dios, y cuando eso no se cumple, el Espíritu Santo que está en nosotros y sobre nosotros se entristece y nos trae convicción de pecado para que nos podamos arrepentir. El Espíritu Santo es el que enseña, es el que da revelación de la palabra. Dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien
el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y aquí es importante que nosotros aprendamos a tener sensibilidad cuando recibimos el impulso del Espíritu Santo, cuando ese impulso nos aborda, nos apela a la voluntad y activa el depósito de verdad, de vida que hay en nosotros. Él es el que remueve, Él es el que saca a luz, Él es el que refresca aquellas cosas que están en el depósito por el Espíritu. Él las vuelve a potenciar. En 1 de Juan 2:20 a 21, siguiendo en la misma línea, dice: pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les escribo como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí es interesante que Juan les está recordando lo que fue depositado en ellos. La palabra nos recuerda lo que fue depositado en nosotros permanentemente. El objetivo de la unción no es que nos comunique un mayor conocimiento. El objetivo de la unción es que el Espíritu haga uso del conocimiento que fue depositado en nosotros por la revelación de la palabra de Dios. Que por el Espíritu podamos recordar y potenciar lo transmitido. Por eso es que el Señor testifica para que nosotros podamos realmente tener convicción, podamos estar persuadidos de dónde procede, quiénes somos, hacia dónde vamos y dónde hemos nacido. Y de esto testigua el mismo Espíritu Santo, dice en Hebreos 10:15, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El Espíritu Santo ha grabado en nosotros la verdad que ha sido revelada, la verdad que ha sido enseñada, la verdad que nos ha llegado, la fe que ha aumentado por el oír y oír la palabra del Señor. Bueno, ¿qué nos deja esta primera parte que hemos visto? Lo primero que tenemos que reconocer es el cumplimiento de la promesa, las condiciones en que esa promesa se recibió y cuáles fueron las consecuencias y lo otorgado. Los discípulos, evidentemente, en los años que compartieron con Jesús, el haber convivido con Él, los hizo conscientes de la dependencia que necesitaban del Señor. El participar de su obrar también los hizo anhelar la presencia del Espíritu Santo. El Señor les había dicho: sin mí nada podéis hacer. O sea, ellos sabían que sin Jesús nada iban a poder hacer y que dependían de la persona del Espíritu Santo que Él había prometido. Una persona que iba a cumplir lo mismo y a realizar y a enseñar y a obrar de la misma manera que había obrado Jesús entre ellos, y que ahora esa persona iba a estar con ellos y sobre ellos para que pudieran ser testigos y continuar con la obra de la extensión del reino. Así que la comisión de Jesús a sus discípulos, la comisión que Jesús da a la iglesia, es la continuación de lo realizado por el Señor en la tierra. Creo que esa es una de las principales comisiones, mandamientos y capacitación que Dios da a través de la promesa que envía por el pedido del Hijo, de la persona del Espíritu Santo, para que more en nosotros y sobre nosotros. Así que Jesús no solo dice lo que debemos hacer, sino que instruye de cómo llevarlo a cabo. O sea, Él los instruyó, les dijo lo que debían hacer, nos dice a nosotros lo que debemos hacer, y Él cumple con su promesa de no dejarnos huérfanos, al enviar el Espíritu Santo para que esa obra pueda ser realizada. El derramamiento del Espíritu Santo, tenemos que entender qué es lo que garantiza que la obra de Cristo se lleve a cabo en forma efectiva sobre la faz de la tierra a través de la Iglesia. Creo que el Pentecostés lo primero que produjo en los discípulos
fue una conciencia de la presencia activa de Jesús en la iglesia. Él prometió que no los iba a dejar huérfanos, Él promete que no vamos a estar huérfanos, que nos va a enviar un ayudador, y Él desea una participación activa de nuestra parte como iglesia. Así que Jesús mandó a sus discípulos esperar la promesa. Y esto es muy importante porque Jesús no los envió a moverse en Jerusalén, les dijo que esperaran. Porque nosotros y ellos que habían estado con Jesús y habían visto cómo las cosas se hacían, somos proclives a movernos en distintos ámbitos de la sociedad con nuestro propio esfuerzo. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que nos comisiona y lo que nos autoriza y lo que nos permite a nosotros ser efectivos y cumplir con el mandamiento del Señor de ir y hacer discípulos en todas las naciones y con las señales que seguirán, depende de nuestra espera, de nuestra capacitación espiritual, no solamente intelectual, con la llenura del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa sobre nuestras vidas.